Bueno, vamos ahí al libro de los Proverbios, donde estamos ya hace un rato sumergidos y repasando algunos conceptos, algunas ideas que están ahí en el libro de los Proverbios que conviene sacar. Y veíamos la semana pasada a esta señora sabiduría. No, no es una señora, ¿cierto? Pero el escritor Salomón la presenta como una señora. Y si hablamos de la sabiduría como tal, ¿cierto? Como una señora, sabiduría. No nos imaginamos, ¿cierto? Una vieja chica y toda achacosa, sin agraviar. Eh, mañosa, ¿cierto? De ceño fruncido, que anda por la calle, tal vez pegándole con el bastón a la gente. Mal vestida, tal vez, ¿cierto? Con harapo, con el pelo revuelto en la cabeza, llena de gatos por todos lados. Como me acordé de los Simpsons, hay una señora mañosa que parece que tiene un montón de gatos. Algunas van para allá. Ya partieron por el gato. Y no, dice el escritor de los Proverbios, dice, no, es una señora de buen porte, de un porte respetable. Se pasea por las calles y no se pasea por las calles como la María Toscaso, ¿se acuerdan? No, se pasea por las calles no porque no tenga nada que hacer. Se pasea por la moño parado, ¿cierto? Dice el pastor ahí. No se pasea por la calle porque no tiene nada que hacer. Se pasea como una mujer de respeto. Que cuando, me imagino, no sé, esas películas antiguas donde pasaban las señoras y todos los hombres, ¿cierto? Andaban ahí de traje y todos los hombres se inclinaban, se sacaban el sombrero, ¿cierto? Delante de una figura respetable. Y entonces Salomón nos hace ver esta sabiduría como una persona honorable, como una persona destacada. Y no tan solo como una figurita, ¿ya? No tan solo como una mujer elegante que se pasea con un vestido grande, con un sombrero elegante, con una flor que sale por ahí, con dos perritos estos chau chau, ¿cierto? No, sino que además de eso, tiene algo que decir. No es la pura facha, no es la pura pinta, sino que tiene algo que decir. Es más, cuando lo va a decir, cuando la sabiduría habla, no lo hace, oye, ven que tengo que contarte un secreto. No, lo dice a viva voz para que su voz sea oída. Leamos lo que dice el libro de los Proverbios. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, no anda gritando por allá donde nadie la pueda escuchar, en una montaña dando voces como una loca, sino que en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Mire, hermano, hoy día, no sé si ustedes han visto noticias estos últimos días, pero yo he estado siguiendo las noticias este último tiempo, porque se vienen las presidenciales a fin de año, ¿cierto? Y quiero votar informado, ¿ya? Así que me he estado informando de algunas cosas también, quiero ver cómo va el proceso constituyente. Y hermanos, es una tribuna que han obtenido personas hoy día, ya tribunas en las cuales son muy visibles y tienen algo que decir. Por lo tanto, las palabras que van a decir, mire, hermano, supóngase que usted lo invitan. Bueno, nosotros a veces, cierto, en nuestra iglesia tenemos confianza, somos conocidos, así que si de repente yo le doy la palabra a usted en medio de un culto, un día domingo, ahí cuando lo hacíamos en la iglesia, usted se paraba, daba gracias, echaba su tallita, porque estamos en confianza, ¿cierto? Y a veces si uno se manda un error o dice un exabrupto, los hermanos nos conocen y por último lo van a dejar pasar. Pero si le dicen, ¿sabe, hermano? Ya, vamos a ir a la iglesia, vamos, no sé, a una iglesia grande por acá, a ver, ¿cuál puede ser una iglesia grande? La Metodista Pentecostal es la más grande que tomé, ¿no? Ya supóngase, porque es un culto con muchas iglesias, y hay 500 hermanos adentro, no sé cuánto hará la Metodista Pentecostal. Y yo le doy a usted la oportunidad para hablar ahí. No hablar con la misma confianza que habla en la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay gente que usted no conoce, tal vez va a tener temor de decir algo inapropiado, ¿cierto? Bueno, dice la palabra que esta señora sabiduría no teme hablar a viva voz y tampoco no habla en lugares donde tal vez se sienta en confianza, sino que habla y cuando habla lo hace con autoridad. Lo hace desde una tribuna en la cual ella merece y quiere ser escuchada.
Y yo le decía, hermano, en este tiempo los constituyentes son más de 100 personas, donde tienen una tribuna única, de repente, y si le dan la palabra y aparece por la tele hablando delante de todo el país, o queda bien parada, o queda como chaleco mono, ¿cierto? Entonces, debe tener mucho cuidado en sus palabras, lo que va a decir. Y también si es que tiene algo que decir, de repente puede que, yo he visto muchos periodistas ahí que andan cuando se toman sus tiempos, ¿cierto? Y veía que la cámara se movía para un lado y estaban todos los constituyentes de a dos, de a tres, de a uno, en alguna bien. Y de repente un periodista va, ¡pa! Y le chanta un micrófono a cualquier constituyente. Y si lo pilla mal parado este constituyente y el constituyente se manda un discurso, un par de palabras y se atropella a todo, ¿qué imagen queda de él? ¿Qué imagen queda de las personas que votaron por él? Entonces, es complicada la cosa. No a cualquiera se le da esta tribuna. No a cualquiera se le da esta autoridad que se le da la sabiduría en la palabra de Dios. Pero esta señora, en las entradas de las puertas de la ciudad, habla sus razones. Clama en los principales lugares de reunión. Le dan micrófono. Los periodistas se acercan. Se asoma, ¿cierto? Y todos los periodistas parten con sus micrófonos a hacerle preguntas. A ver qué va a decir. Y algunos tal vez, ¿cierto? A ver en qué se va a caer, para después apuntarla. Pero ella no teme de eso, porque se pasea con autoridad. Doña Sabiduría está en todas partes y se manifiesta. Hablábamos la semana pasada como la creación del Señor que se manifiesta a toda persona en todo lugar, así se manifiesta también la sabiduría de Dios. Alza su voz. Ahora, si usted escucha de repente en la tele algún discurso, alguna cosa así que digan o los políticos, los constituyentes o quien sea que quiera hablar, usted tiene la opción de llegar y apagar la tele, ¿cierto? Y no escucharlo más. Si no le gusta el discurso porque usted es de otro sector político, de otra ideología, y usted, ¿cierto?, la vena se le empieza a hinchar, mejor lo apaga. Entonces, la sabiduría clama también, y la sabiduría quiere hablar, y el Señor quiere hablarnos por su palabra. Y esta palabra es clara. Es fuerte, se escucha a viva voz. Hay algo que decir aquí. Y lo que hay que decir es correcto. Y debe ser dicho a viva voz. Pero usted tiene la opción de simplemente apagar el computador aquí, bajarme el volumen y no escuchar lo que yo estoy diciendo. Entonces, por muy fuerte que clame la sabiduría, por muy fuerte que hable, por muy claro que hable y por mucha razón que tenga en lo que dice, está en usted o en mí escuchar. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Versículo 24 y 25. Después vamos a retroceder al 22, pero quiero leer el 24 y el 25. Llamé, dice la sabiduría, y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien la tomase o quien atendiese, ¿cierto? Sino que desechaste el consejo y no quisiste mi reprensión. Así que, hermanos, si bien es cierto, hay un discurso, hay palabra de Dios para todos nosotros. Todos los días hay palabra del Señor para nosotros. Si no nos llega el devocional por alguna razón, hermano, vaya al Facebook de la Primera Iglesia Bautista, donde el pastor Ricardo, y ellos también tienen. Si de repente les falla a ellos un día, probablemente algún hermano con hambre y sed espiritual va a ir a buscar a otra iglesia también donde encuentre palabra del Señor. Siempre hay palabra de Dios, pero está en usted o en mí querer escucharla. Y como decíamos la semana pasada, también querer obedecerla. Así que el problema no está en que hay un discurso o haya algo que decir, sino en la disposición mía de querer escuchar. El versículo 24 nos habla de despreciar esta mano que se extiende, de despreciar la ayuda, de despreciar lo que tiene que decir. Yo cuando hablo con mi hijo y de repente le aconsejo algunas cosas, le doy consejos que él no me ha pedido. Creo que lo que hacemos todos los padres, ¿cierto? Como dice un predicador, te voy a dar un consejo que no me pediste. Hay gente buena para pedir consejos y gente mala para pedir consejos. Y gente buena para dar consejos y gente mala para dar consejos. Así que, en ese sentido, nosotros como padres, yo como padre, doy consejos a mi hijo. Y mi hijo tiene varias opciones con respecto a esos consejos. Escucharme o simplemente mientras yo estoy hablando, pararse de la mesa y mandarse a cambiar. Si se manda a cambiar,
ha despreciado y no quisiste escuchar, dice la palabra. Y la otra opción es quedarse sentado y escuchar lo que yo tengo que decir. Pero aunque escuche lo que yo tengo que decir, también tiene otra opción, po. Hacerme caso o simplemente no hacer caso de mi consejo, de lo que yo quiera decirle. Así que a veces el problema, hermano, no está en no querer oír. Porque dices, no, yo escucho toda la palabra del Señor. No, yo siempre... Mire, si de repente nos encontramos con algún hermano en la calle, ¿qué nos dicen algunos hermanos? No, yo, miren, no estoy ahí en la reunión, ahí cuando ustedes se juntan en el computador, en el celular, pero yo escucho todos los devocionales y escucho todos los sermones. Perfecto, hermano, y qué bueno que los escuche. Y qué bueno también que usted hoy día esté conectado escuchando la palabra del Señor. Pero mejor es que usted haga lo que la palabra del Señor tiene que decir. Y es lo que también hemos estado repitiendo desde el principio del estudio de este libro de los Proverbios. No está la gracia tanto en saber, sino en hacer. Teoría versus práctica. Tenemos muchas cosas que aprender y mucha teoría, pero de nada nos serviría si no lo llevamos finalmente a la práctica. Y la Biblia nos muestra, el libro de los Proverbios, nos muestra en el versículo 22, 3 tipos de personas o 3 tipos de reacciones que nosotros podemos tener frente a la sabiduría. Y creo, hermanos, que no estamos en ninguna de estas 3 categorías, pero cuando nosotros predicamos la palabra del Señor o a alguien le mostramos la palabra del Señor, nos podemos encontrar con estos 3 tipos de personas. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, ¿cómo dice ahí? Amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y yo lo puse como una especie de escalera de 3 peldaños. En la primera escalera, la más básica, están los simples. En la segunda escalera están los más osados, los que no tan solo no escuchan, no quieren escuchar, sino que además se burlan de lo que la palabra del Señor dice. Y en tercer lugar están los insensatos, ¿ya? Y dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? No me suena amaréis, ahí está escrito, pero como que no me suena la palabra. Bueno, pues, ¿hasta cuándo los simples amarán la simpleza? Es como que el simple, o el que es así como, que vive la vida así como viene nomás. Y dice, ¿estás conforme con esa vida que llevas, con esa manera ligera de vivir? Y otro dirá, no, sí. Porque hay gente que se enamora de esa vida, de esa manera de vivir. La simpleza, y esa simpleza del vino tiene que ver con el no complicarse con las cosas, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con vivir la vida, lo que la vida traiga nomás, lo que bote la ola nomás. No me quiero complicar la existencia. Yo vivo el día a día así, con lo bueno, con lo malo que traiga. Que por un lado, cierto, también nosotros aprendíamos la otra vez, en uno de los devocionales que una de mis hermanas compartía, dice, vivir un día a la vez. Bueno, en el Señor es correcto el concepto. Pero ese que vive a lo que tiró la ola nomás, que como dice, no seas como, sé como la hormiga, ¿cierto? Que viendo que viene el invierno, prepara, ¿cierto? Y busca y guarda. Y no seas como los otros que viven así como pajaritos. Me acuerdo de Mano Villarreal decía eso hace tiempo atrás cuando uno se sienta a comer un plato de comida y no da gracias al Señor, como los pajaritos pero nosotros no somos como los pajaritos, sino que tenemos que dar gracias al Señor. Entonces, el simple, el que dice la palabra ahí, es el que es básico para vivir. La Biblia, cuando habla de los simples, una figura que tal vez a alguno no le va a gustar, pero es como la palabra lo dice. Los simples, una de las traducciones de la palabra simple es como los muchachos, como los adolescentes, los que están en la edad del pavo. Algunos jóvenes se defenderán como gatos de espalda. No, nosotros no somos así, pero usted sabe que son así. ¿Cierto? Ligeros de mente. Algunos no se complican con nada, otros se complican por todo. Amanecen muertos a la risa y a mediodía quieren odiar a todo el mundo
y después a las 3 de la tarde de nuevo aman a todo el mundo y a las 7 de la tarde odian a todo el mundo. La inexperiencia de la vida es lo que se refiere el pasaje con la simpleza. Ahora, esa simpleza que se debe a la inexperiencia de la juventud, podemos decir que es perdonable, ¿cierto? En cierta época de la vida, uno les perdona a los cabros, los lolos. Bueno, si uno cuando era cabro igual era así, entonces a uno de repente los amigos o alguna persona cercana le dirá, oye, pero ¿cómo eres tú a esa edad? Si eras igual, pues. Entonces entiendo un poco a este cabro. Entonces uno dice, bueno, la simpleza en cierto sentido es tolerable. El pasaje del versículo 22 dice, ¿hasta cuándo siempre amaréis la simpleza? Podríamos decirlo de otra manera. Mira, entendamos un poco a los que son simples. Como los adolescentes, con cierto grado de irresponsabilidad, que a veces se ahogan en un vaso de agua, al otro día no les importa nada, al otro día les importa todo. Ese ir y venir de los lolos es parte de esa simpleza de la adolescencia. Pero es propio de la edad y es perdonable. El problema está en cuando ya tenéis 40, 50 años y seguís pensando como adolescente, ¿cierto? Esa inmadurez entonces se vuelve más inexcusable a medida que nos ponemos más viejos. Está bien, si mi hijo de 15, 16 años de repente anda con un ánimo horrible en la mañana y a mediodía se le pasa, a veces uno como papá le dice, uy, ¿a este qué le pasó? ¿No andáis tan mañoso en la mañana? Y uno comete el error de repente de reprocharle a los cabros cuando uno debería entender que los chicos tienen esos estados de ánimo por sus cambios hormonales y todo, ¿cierto? Así que si uno de repente es consciente y es consecuente también con la juventud que a uno le tocó vivir, uno va a decir, bueno, entendamos que el muchacho se levantó tal vez con las hormonas más revueltas y a mediodía con el desayuno, con el almuerzo ya se le pasó un poco y a la tarde probablemente se le pasó el efecto del sándwich que se comió en la mañana y ya ande de malas pulgas de nuevo. Está bien, esa simpleza de la juventud de la adolescencia se puede entender. Ahora, que una persona de 40 años, de 50 años, se siga comportando con esos cambios de humor, probablemente no sea muy tolerable, ¿cierto? Y ahí como que nos exasperaría un poco más. Entonces cuando el libro dice, ¿hasta cuándo simple es amar la simpleza? Es decir, bueno, ¿saben qué? Hay un tiempo para ser simple. Y yo entiendo que tú desprecies la sabiduría como la despreciará tal vez un lolo, cuando uno, la experiencia y la sabiduría del anciano, del padre, que dice, hijo mío, entiende razones, ¿cierto? Cuando seas grande vaya a entender y vaya a decir, mi papá, mi viejo tenía razón, ¿cierto? Pero a veces hay que esperar 30, 40 años para que un adulto pueda decir eso. Difícilmente un niño de 15, 16 años va a decir, mi papá tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque le falta la experiencia de los años. Pero la Biblia dice, no te enamores de esa manera de pensar y de vivir que tenías a los 15, porque ya tenés 40, porque ya tenés 50, porque ya tenés 60. Entonces esa inmadurez, esa simpleza, ya se vuelve más imperdonable con los años. O sea, aguantemos la inexperiencia, la simpleza del lolo. Pero ojo con estarnos aguantando. Y hermano, creo que en esto los líderes, los pastores, a veces tienen que lidiar con hermanos que tienen 40, 50 años en el Evangelio, pero que se siguen comportando como adolescentes. ¿Por qué? Porque han menospreciado en cierto sentido esta sabiduría que viene del Señor y no han aprendido. Es el que escuchó, le entró por un oído y le salió por el otro, ¿cierto? Lo que hemos repetido desde el principio de este estudio. No tan solo teoría, sino práctica. Se saben, llevan 40, 50 años del Evangelio, se saben miles de versículos bíblicos, pero se siguen cayendo en lo básico, en la simpleza. ¿Hasta cuándo? Oh simple, oh inmaduro, ¿seguirás siendo inmaduro? Dios no quiere que seas inmaduro. Es el primer peldaño. No es tan peligroso, pero trae consecuencias que no son muy agradables y a veces ciertos problemas en las congregaciones, problemas de los pastores. El segundo peldaño que se presenta es un poco más complicado. Es el de los burladores, versículo 22. Y los burladores desearán el burlar. Los burlones, los insolentes. Ojo, hermano, y oreja, ¿cómo se llama? Oreja, pestaña y ceja. ¿Ya? Ojo con esto, oído con esto. Cuando el pastor está predicando, cuidado con las murmuraciones en las bancas de la iglesia. Nosotros no tenemos banca, tenemos butaca, pero bueno, en las butacas de la iglesia. Cuidado con las murmuraciones mientras el pastor está predicando, mientras está hablando sabiduría del Señor. Nosotros empezamos con las murmuraciones entre medio. Como le decía el apóstol Pablo, ya te oiremos de nuevo hablar de estas cosas.
Pablo, estáis medio loco. Estáis así como medio, parece que estuvierais drogado. Al apóstol Pablo, no a mí. Entonces, primero, es esa gente con la inexperiencia de la juventud, con la... Creo que nosotros, hermanos, ya, si yo pasé la me acuerdo cuando era adolescente en la iglesia, sí, la verdad es que yo era bien simple ahí en ese sentido, con la palabra del Señor, era... ¿Cierto? Pero después dije, no, pero yo ya dejé de ser adolescente y ya me convertí en un adulto, ¿ya? Me casé, empecé a ser responsable de una casa, empecé a trabajar, tuve mi primer hijo y ya dejé lo que era de adolescente. Esa simpleza ya la abandoné. Pero cuidado con caer en el segundo peldaño o con subir hasta el segundo peldaño, el de los burladores, en que empiezas a cuestionar todo, en que empiezas a mirar. Ya el pastor no es ese ser inalcanzable que se para en el púlpito, sino que yo ya tengo 25, 30 años y yo ya estoy ahí parejito con el pastor, empiezo a cuestionar. Y si no me gusta tanto lo que dijo el pastor, la palabra del Señor, si esto empiezo a criticarla, a cuestionar y a buscar mil excusas y explicaciones. No me burlo, tal vez estoy haciéndole así, que sacándole la lengua al pastor cuando está predicando. No se refiere a ese tipo de burla. Sino el burlador es el que con desprecio escucha al que está hablando. El que no atiende esas razones. Y hay gente que se enamora de esas actitudes. Hay creyentes que viven en esa actitud y les gusta esa actitud. Pues. Les gusta ser los criticones de la iglesia. Decía un predicador, si vas a la iglesia y quieres encontrar una pared que se está descascarando porque le falta pintura, lo más probable que te encuentres es una pared que se esté descascarando por la pintura. Si quieres ir a escuchar una guitarra que se desafinó porque tal vez el músico llegó tarde y no alcanzó a afinar la guitarra, lo más probable es que escuches esa guitarra desafinada. Si vas a ir a escuchar el sermón esperando que el pastor se equivoque en alguna palabra que dijo, lo más probable es que el pastor se equivoque y tú vas y te vayas a dar cuenta. Pero si tú vas a buscar la palabra del Señor con un corazón sincero, vas a encontrar la palabra del Señor con tu corazón sincero. Entonces esa es la pregunta. ¿Con qué actitud vas? El burlador insiste en su actitud. Y siempre va a andar buscando la quinta pata al gato, la excusa para corregir al pastor, para criticar al sermón del que está hablando, para criticar al hermano, a la hermana que dijo algo, qué sé yo, que a él le pareció inapropiado. Y con esa risa burlona, ya te escucharé de nuevo decir esto. Cuidado, hermanos, con la burla, que es el segundo peldaño, y que ya no es tan imperdonable como el primero, que es propio de la juventud, de la inexperiencia. Cuidado con enamorarse de la burla y siempre andar buscando la quinta pata al gato o buscando dónde está el error en el sermón, dónde está la parte criticable en el sermón. Es peligroso quedarse en esa etapa del burlador. Pero tal vez el peldaño más peligroso es el tercer peldaño, y con este nos quedamos hasta hoy. El tercer peldaño es el insensato. Y la palabra también se traduce como necio. Nosotros no usamos mucho la palabra necio, ¿cierto? ¿Cuál es la palabra que usamos? El tonto. O tal vez una palabra, ¿cierto?, más fuerte que usa el chileno, pues no la vamos a decir acá, porque estamos con respeto, ¿cierto? Insensato, necio. ¿Cómo dice el versículo 22? Y los insensatos aborrecerán la ciencia o el conocimiento. Aquí ya se va un poco más. Este tercer peldaño es un poco más complicado. Porque yo entiendo al burlador, este segundo peldaño, como un poco el paso siguiente del que no venció la adolescencia, que se quedó pegado en la simpleza del adolescente. Y sigue a los 25 y 30 años tal vez actuando como un adolescente. Y esa simpleza se convierte en burla. Pero cuando esa misma actitud permanece en el tiempo, va endureciendo la mente y el corazón. Y ya se pone una pared frente a la palabra del Señor. Bueno, no tan solo no frente a la palabra del Señor tal vez, sino frente a quienes la predican. Porque creo muchas veces, hermano, que hay mucho creyente en el mundo, mucho creyente en las iglesias, no en nuestra iglesia, en otras iglesias. En muchas iglesias, que si usted le pregunta, ¿usted, hermano, desprecia la palabra del Señor? No, yo no desprecio la palabra del Señor. Yo amo la palabra del Señor.
El problema está en que desprecia a quienes la exponen. Y en el fondo está haciendo lo mismo. Buscando la quinta pata al gato, buscando en qué se equivocó. Y como dice el Parra, me acuerdo que de repente, ¿cierto? Dice, y a veces en las redes sociales se ponen a pelear con Pedro, Juan y Diego buscando la quinta pata al gato. Y el que la encuentra la quinta pata al gato, llegan 20 más a defenderla. ¿Dónde está esa quinta pata? Y otros, y 40 defienden que no hay quinta pata, y otros que sí existe. Y así empiezan los dimes y diretes. Hermano, creo que se convierten en esos simples, en esos burladores, porque no andan buscando la palabra del Señor con humildad, con sencillez en el corazón. Sino que lo único que quieren es pelear. Lo único que quieren es lo único que quieren es llamar la atención. Simplemente. La palabra insensato, a la que se refiere aquí el pasaje, los creyentes la utilizamos como aquella persona que, ¿cómo dicen en buen chileno? Que no es muy inteligente, no es de muchas luces. Hermano, usted puede que no sepa, tal vez yo le pregunto, dígame la fecha exacta del descubrimiento de América. ¿Cuándo fue? Ah, hermano, entonces usted es un insensato, no cacha nada, po. Eso es una fecha nomás. A ver, ¿quién descubrió la penicilina? No, pero hermano, usted no sabe nada, po. A ver, ¿cómo se llama qué sé yo, el segundo capitán de la Esmeralda? No tengo idea si había un segundo capitán. Ah, no tiene ni idea. Miren, hermano, esas cosas son conocimientos al aire que tal vez poco importan. No se refiere a ese tipo de conocimiento la palabra. Hay gente que sabe mucho. Yo le he dicho en otras ocasiones que yo admiraba mucho a un profe que tenía en la básica. Yo decía, este gallo es el gallo más inteligente del mundo. Porque sabía muchas cosas. Pero sabe que hay gente que sabe muchas cosas, pero caen en este tercer peldaño, el de la insensatez. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, Dios no existe. Stephen Hawking, ¿sí? Era este físico que estaba, cierto, que tenía esta hemiplegia, no me acuerdo cuánto se llama, y que falleció. Él dijo, no necesitamos a Dios para explicar el universo. Nosotros podemos decir tristemente, ese hombre pecó de insensatez, de necedad. ¿Cómo puede decir eso un hombre con mucha inteligencia? Pero lamentablemente su inteligencia no le dio para conocer al Dios creador del universo. Su inteligencia lo llevó a alejarse tal vez de la humildad. Esa insensatez que habla el pasaje, versículo 22, no es la falta de inteligencia, sino un uso equivocado de la inteligencia. En la iglesia, en las iglesias, hay gente muy preparada, hay gente muy inteligente. Pero esa gente muy inteligente, cuando son confrontadas con su pecado, cuando tal vez el pastor los llama a la oficina, tal vez el pastor puede que salió de cuarto medio y después fue al seminario teológico bautista, ¿cierto?, a estudiar, y se va a enfrentar en su vida, y me ha tocado hablar con varios pastores, le ha tocado enfrentarse en sus congregaciones con médicos, con abogados, con ingenieros, con gente con... O sea, a ver, yo estudié 12 años en la escuela de medicina. Yo estudié tantos años de leyes. Yo estudié tantos años y tengo un doctorado y un magíster y un postdoctorado, no sé qué, no sé cuánto. Y a veces, hermano, esa inteligencia que han acumulado durante los años se los come de tal manera que se convierten en insensatos. Y piensan que por tener todos esos cartones encima, se pueden enfrentar a un pastor y despreciar su consejo. Y despreciar el consejo que viene de la palabra del Señor. Y se enfrentan a los pastores y les ponen mil excusas. Cuando el pastor de repente les llama la atención con respecto a algo, van a poner mil excusas, mil explicaciones. ¿Por qué? Porque son re buenos para argumentar, po. Son re buenos para sacarse el pillo. Si con todos los años y los libros que han leído, se las saben de memoria, po. Son más buenos para sacarse el pillo. Muchas veces, aquellos hermanos que tal vez no tienen tantos estudios, tantos doctorados, tantos
magíster encima y tantos viajes por el mundo, tal vez aquellos hermanos son mucho más humildes para alcanzar la sabiduría del Señor. Y cuando el pastor los llama a terreno, ¿cierto? Como buenas ovejas, agachan la cabeza y reciben la reprensión del Señor. Por eso que a veces, hermanos, los insensatos, mientras el hombre más se ilustra, mientras más conoce, más insensato se pone. ¿De qué sirve tanto conocimiento si no hay humildad en el corazón? Dios nos ayude, hermano, Dios nos ayude. Porque he visto mucho esto en muchas iglesias. Pensar que me la sé por libro, pensar que tengo mucho más inteligencia, mucho más carrera, yo tengo mucho más mundo que usted, pastor, no me venga a decir a mí. Qué terrible, hermano. Entonces sea usted el pastor, por hermano, tiene 3 doctorados y tantos magísteres, sea usted el pastor, pues ahí lo quiero ver. No es tan fácil la cosa. Hermanos, evitemos estos peldaños. La simpleza de la adolescencia, no el adolescente de edad de 15, sino también esa adolescencia que a veces vivimos eternamente en el corazón, en los caminos del Señor. Hay creyentes que quieren ser eternos adolescentes, equivocándose siempre. Es que las hormonas, salta para el lado, tenés 50 años ya, la hormona hace rato que te dejaron, hablando espiritualmente, ¿cierto? Es como cuando el apóstol Pablo dice, les di a beber leche, porque yo quería darles comida más sólida, pero todavía siguen tomando leche, todavía no se despegan de la teta. Espiritualmente hablando, no seamos con esa simpleza, seamos sencillos en el corazón, como dice la palabra, para perdonar como un niño, ¿cierto? Cuando dice, el que no es como un niño no entrará en el reino, claro, pero queremos ser ese niño adolescente que pasa todo el rato, ¿cierto?, cometiendo errores y equivocaciones y siempre tenemos que perdonarle porque, bueno, el Señor dice que seamos como niños, no, pero ser niños en la malicia, en esas cosas, pero ser maduros en la manera de pensar, dice la palabra. Cuidado con ese primer peldaño de la simpleza. Ojo también con el segundo peldaño, cuando nos convertimos, ¿cierto?, en que todo lo que se dice desde el púlpito, sí ya. Admiramos al que viene a predicar por primera vez, pero cuando ya escuchamos 10 sermones del mismo hermano, como que ya nos empieza a latear un poco. Sigámonos enamorando, hermano, aunque usted haya escuchado al pastor 40 años seguidos, sígase enamorando de la palabra del Señor. Siga recibiendo esa palabra como que fuera la primera vez. Como cuando uno está enamorado, ¿cierto? Dame un beso, dice la señora. ¿Para qué? Si ya llevamos 50 años juntos. Dame un beso también con ese mismo cariño, amor y sentimiento que teníamos cuando estábamos recién pololeando. Los burladores. Pero más terrible es esa insensatez que viene de la supuesta, del supuesto conocimiento, de la supuesta inteligencia. Mientras más sabemos, más humildes debemos ser. Mientras más pergaminos y títulos tengamos en la vida, con más humildad debemos llevarlo. Y seguir recibiendo con humildad y sencillez la palabra del Señor en nuestros corazones. Eso es lo que es sabiduría. Eso es lo que es sabiduría. Amar esta sabiduría con esa sencillez de corazón. No menospreciarla, como dice la palabra. No despreciarla. No soltarnos de su mano, dice el versículo 24. Llamé, no quisiste oír. No sea usted el que no quiere oír. Extendí mi mano, no hubo quien la atendiese. Yo me la arreglo solo. Cuando los cabros chicos, ¿cierto? De repente uno quiere llevarlos de la manito y que los niños cuando quieren independizarse, ¿cierto? Se sueltan de la mano, ¿cierto? Porque quieren independencia, quieren moverse por sí solos. Y ya uno los quiere tomar de la mano, se sueltan de la mano. Bueno, eso se lo podemos permitir a un niño. Pero nunca nos soltemos de la mano del Señor, porque solo no vamos a llegar a ninguna parte. Si tú no vas con nosotros, Señor, yo no me muevo de aquí, dijo Moisés. Tomado de la mano con Él, yo voy a donde Él va, dice la alabanza. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea. Bueno, hermanos, Dios nos bendiga.